Hola, bienvenidos a otra edición del único podcast que no se anuncia. Y no es del interés publicitarlo, para poder mantener un mejor control de la separación entre el trigo y la paja. Agradecemos la atención brindada durante todos los episodios. Y no nos queda más que darles la bienvenida a los que pertenecen a la comunidad de muñecos, que tienen los ojos abiertos y que siempre han sospechado que hay algo raro en el sistema. Pónganse cómodos. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están los muñequitos de carne y hueso? Calma, calma. Para mí es un placer volver a estar con ustedes una vez más. Este es el episodio 77 del podcast que nadie escucha. Y nadie lo escucha porque no se anuncia, por razones obvias. Ya ni siquiera vamos a perder el tiempo esquivando la detección de las dos letras porque ya quedó en evidencia que hay una porción de los oyentes, una porción pequeña, no es la mayoría, una pequeña porción de los oyentes que lo que hacen es entregar el material en bandeja de plata al sistema. Yo no sé cómo para ver qué le dice, o ya no sé. Bajo el pretexto que sea, lo hacen y después lo comentan como si estuvieran haciendo algo bueno. En todo caso, debido a eso, creo que llegó la hora de quitarnos el traje de buzo para evitar. Vamos a dejarlo hasta ahí. El que entendió, entendió, y el que no, bueno. Saben, lo que pasa aquí es que nadie se ha dado cuenta de la real razón por la cual nos regalaron esas dos letras en este preciso momento. Claro que es una herramienta bastante cómoda, que ahorra tiempo y todo eso, y si eres un memero, wow. Ahora puedes poner a un perro a hablar. Perfecto, sí. Pero son muy pocos los que miran el lado contraproducente y aplauden al carcelero. Por ejemplo, como el sistema tiene otros intereses, vamos a poner el ejemplo del celular, ¿ok? Te fabrican este dispositivo para que te puedas comunicar y es algo súper cómodo, es muy bueno. O sea, mejoró nuestra calidad de vida en ese aspecto, en el aspecto de la comunicación. Pero ahora resulta que te estás quejando si tienes una conversación, ni siquiera, porque he escuchado casos que ni siquiera necesitan tener la conversación verbal. Solo tienen que pensar en un producto y apenas que van a revisar el correo electrónico les aparece un anuncio de ese mismo producto. Entonces los ves preguntan, ¿pero cómo supo? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque ese es el precio de la tecnología. ¿Tú quieres saber por qué nos regalaron en este preciso momento esas dos letras? Puedo darte 20 argumentos, pero te voy a dar la más importante y mucha gente lo sabe ya, pero se los voy a repetir para los que no han caído en cuenta o no les importa. La gente que sabe la realidad de lo que está sucediendo desde el 2020 o el 21, o los que han ido entrando tarde a la fiesta, pero en fin, ya abrieron los ojos. Los que han empezado a comprender ya de qué se trata todo esto y cuál es la agenda. O sea, los que ya tú no les puedes meter el cuento de ¡ay, esta es teoría de conspiración! Bueno, esa porción de la población ya lo sabe, pero igual lo voy a decir. Lo que pasa es que en este momento para el sistema era justo y necesario darnos una herramienta que nos borrara la delgada línea que existe entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Y esa es la herramienta perfecta para terminar de borrar por completo esa línea. Te voy a poner un ejemplo. Si tú grabas con tu celular un hecho que parece fantástico, pero que en realidad sucedió, apenas tú lo subes a una red social, si no te lo tumban, te aparecen 2 o 3 pendejos abajo diciendo ¡ay, ese tendencia con las dos letras! ¡Eso es mentira! Pero en realidad lo que estás publicando sucedió. Claro, en el caso de un memero que pone un perro a hablar para hacer un meme disque divertido, el que lo ve sabe que eso es falso porque sabe que los perros no hablan. Esa forma de comunicarse no forma parte de las habilidades caninas. Y tú automáticamente lo descartas y sabes que es hecho con esa tecnología. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando es otra cosa? Por ejemplo, las imágenes que estuvieron dando vueltas en Reddit del Malaysia Airlines que desapareció. O mejor dicho, lo desaparecieron. Porque el militar que filtró las imágenes lo metieron preso. Cosa que nunca entendí porque si era un producto de las dos letras, ¿por qué lo metieron preso? Y si alguien sube un video con esas imágenes al tubo, de una vez le pegan la etiqueta debajo de Wikipedia. Vuelo de Malasia, bla, 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 para desacreditar lo que estás viendo con tus propios ojos. Y después te ponen un par de robots abajo comentando que eso fue hecho usando los efectos especiales del Super Speedy Faker 3000, bla, bla, bla. O qué sé yo, cualquier nombre pendejo para que lo descartes. Entonces vienes tú y le dices a todo el mundo, no, eso es falso porque ya yo leí un comentario y eso lo hicieron con el Super Speedy Faker 3000, no sé qué. Una vaina toda complicada. Y tú te lo crees porque te parece que la persona que lo dijo sabe lo que está diciendo. Ah, no, pero es mucho peor
eliminar el video. Ahora esa es la táctica que están usando. Cada vez que tú veas un video que tiene una etiqueta de esa vaina pegada abajo es porque es algo que es cierto. Lo que pasa es que no quieren que sepas que esa vaina es verdad. Es más, te puedo dar otro ejemplo de algo recién sucedido. Recientemente en las noticias y en todas las redes sociales divulgaron unas imágenes de una pequeña lancha que explotaron y mataron a todos los ocupantes porque supuestamente cargaban sustancias ilegales, porque estaban traficándolas. Por lo menos esa es la narrativa que utiliza un país para justificar lo que hizo. Pero el mandatario del otro país salió y dijo que eso era mentira, que nunca sucedió, que ese video había sido hecho con las 2 letras. O sea que esa vaina nunca pasó. Ahora dime tú, con la capacidad que tienen esas 2 letras de fabricar un video así, ¿a quién le creo? Olvídate de que no, que el otro no te cae bien o que lo que sea. Olvídate de eso. Y también olvídate de que estamos hablando de tráfico de sustancias ilegales, que nadie estaría a favor de eso. Vamos a enfocarnos en el hecho en sí. ¿Pasó o no pasó? ¿Tú estabas ahí? Repito, olvídate de que tú quisieras que fuera verdad o no. O sea, yo en eso no me voy a meter porque cada cual puede creer lo que le da la gana. Ese caso tiene muchas implicaciones políticas y aquí en este podcast no tocamos esos temas. Esto aquí no es un programa de opinión política. Vamos a decir que uno de los 2 lados te cae mal, pero yo no le veo el sentido a que la supuesta víctima, en vez de hacerse la víctima, que fuera lo normal, salga diciendo que eso nunca sucedió, que esas son las 2 letras. Y a eso le puedes seguir sumando otras inconsistencias y el poder del discernimiento y de la lógica te llevarán a concluir de que ese hecho no tiene sentido. Pero tú lo vas a comprar porque viste un video. Bueno, ese es el problema que estamos atravesando ahora mismo con esa herramienta. Es una guerra de información, pero ahora con esa herramienta la información puede ser falsa. O sea que estamos viviendo los años dorados de la desinformación. Y creo que no tengo que explicarte las implicaciones de eso. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, aparte de utilizar el cerebro y no comprar cualquier pendejada que veas. Dejar de usar la tecnología, esa es imposible. Bueno, para una gran parte de la población. Porque hay gente que utiliza esa vaina para lo que sea. Afortunadamente ya hemos ido despertando y no nos comemos los cuentos ni las narrativas de antes. También porque estamos más comunicados y tenemos algunos divulgadores que no están comprados ni colaboran con la narrativa oficial. No les puedo hacer una lista por la razón que ya expliqué, pero hay que saber discernir. Pero antes de discernir, pensar. Porque ya estamos ante un enemigo que fácilmente te va a engañar. O sea, el que ya despertó sabe discernir entre un charlatán que está por la plata, por el dinero, vendiéndote algo, y el divulgador serio que no tiene por qué mentir. O sea, eso se siente, pero ya como que me salí del tema. Volviendo acá. Estábamos hablando de las imágenes del vuelo, aquel que desaparecieron y teletransportaron el 8 de marzo del 2014. Eso es algo que en realidad sucedió porque las imágenes hablan por sí solas, pero como se les filtró y pusieron a un par de genios a escribir comentarios abajo de los videos que eran hechos con las 2 letras y que eran falsos y que eran gráficos por computadora, etcétera, etcétera. Ya con eso moldearon tu forma de pensar y te hicieron creer que es algo falso, cuando en realidad sucedió y es algo posible. Solo que aquí estamos hablando de tecnología que no quieren que sepas que existe. Sin esas 2 letras sería más complicado el hecho de poder tapar la realidad. O sea, lo pudieran tapar, pero es como sería más complicado. Entonces a lo que voy es que es una herramienta fantástica que nos puede ayudar en muchísimas cosas, pero a la vez es el carcelero de tu mente. Y tú ni cuenta te has dado o no te has puesto a pensar el lado negativo. Lado negativo que no controlamos nosotros. Porque nosotros no somos ni los fabricantes ni los controladores, simplemente los usuarios. La misma tecnología que sirve para hacerte la vida más fácil es la misma tecnología que utiliza alguien para estafarte o engañarte. La tecnología depende de la agenda que venga detrás. Así que por esa razón no voy a perder más el tiempo esquivando la detección de esa tecnología porque aquí voluntariamente hay quienes entregan el contenido. Así que lo más probable es que este episodio solamente se lo dedique a algunas preguntas que me hicieron al correo electrónico. Digo preguntas relevantes porque hay muchas preguntas que como que no. Por lo menos lo que me alcance el tiempo para responder y las que no perturben al sistema falso en el que vivimos. Porque con solamente leer una pregunta me doy cuenta de quién no tiene idea de absolutamente nada y quién sí está buscando la luz. Con mi alma agradezco a todos los que consumen este material porque están en la misma frecuencia a la cual es alta. Y agradezco también de forma genuina a todos los que tienen muchas ansias de elevar
llevarla. Igualmente a los que ya están encaminados y que saben que el viaje es de una sola vía. O sea que no tiene vuelta atrás. Una vez que viste cómo el mago hace los trucos, no hay forma de volver a creer en la magia que hace ese mago. Agradezco también a todos los que me han dejado testimonio escrito de que han notado una enorme diferencia en la peli que están viviendo. Obviamente estamos hablando de un cambio hacia el lado positivo. Y eso lo que hace es que me da la seguridad de que mi tiempo aquí no ha sido por gusto. Claro que habrá momentos en que se sentirán muy solos aunque estén rodeados de gente o NPCs. Recuerden que estamos hablando de la mayoría de la población y es la razón por la cual tenemos el mundo que tenemos. Y lo más posible es que si tú no sabes lo que es un NPC es porque eres uno. Igual no podemos hacer nada al respecto, ese es tu proceso y tenemos que permitir que continúes en él. Para todos los demás, o sea, la mayoría de los integrantes de esta comunidad, los malestares varios que hemos estado sintiendo tienen que ver con un evento cósmico que se sabe que está sucediendo. En otras palabras, como siempre he dicho, en esta vida hay que saber subir y bajar. Y como ya es costumbre, recuerda responder cada vez que alguien te pregunte ¿cómo estás? Yo, gracias a Dios, estoy bien. Eso. Bueno, en este episodio no tengo absolutamente nada que advertir, pero lo que sí debo hacer antes de empezar a responder es enviarles a todos aquí en la comunidad luz, buena vibra y mucha buena y positiva energía. Toma lo tuyo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver si hacemos esto lo más rápido posible, o sea que trataré de responder con la menor cantidad de paja para así poder abarcar un poquito más. Desde Honduras preguntan cómo limpiar el karma. Ok, el karma es causa y efecto y es la forma natural del universo de encontrar balance. Y el balance es la zona óptima para llevar a cabo cualquier proceso. Pero te tengo que hacer una aclaración. Si dices karma en el sentido como de pagar cosas que hiciste en otra vida, ese concepto es más New Age o nueva era que originalmente espiritual. Y te voy a explicar por qué, porque ese concepto aplica más para el engaño ese de la luz del túnel. Trampa en la que la mayor parte de las almas caen. ¿Por qué? Porque cuando una persona trasciende en ignorancia espiritual, vienen los arcontes que por cierto ahora trabajan o reciben colaboración de otros entes regresivos. Ya no son solamente ellos los encargados de la empresa o del proyecto prisión, lo que nosotros llamamos realidad física. Recuerda que ellos están en la 4D y por eso nos llevan esa ventaja. Pero con todo y esa ventaja la vaina se les ha ido poniendo difícil con el despertar espiritual de la gente. Pero bueno, en fin, el término karma en ese sentido aplica más para los ignorantes espirituales porque cuando desviven pasan al astral o la 4D y allí comienza el show holográfico, ¿no? Te presentan la luz, el túnel, a tu abuelita que ya desvivió, a Cristo o la Virgen o la deidad en la que tú creas. Porque recuerda que ellos diseñaron todo este sistema y en este sistema te adoctrinaron a creer en este proceso y como tienen la habilidad de manipular lo que experimentas, tanto holográficamente como sentimentalmente. Te hacen sentir una sensación de amor y paz y te hablan bonito. O sea, te estoy hablando en el astral después de desencarnar. Y como el sistema de creencias que traes desde acá contempla todo ese engaño, es muy fácil para ellos reciclar tu alma. Desde acá te meten en la cabeza que vas a ser juzgado y que te vas a encontrar con tus seres queridos y todo eso. Recuerda que desencarnas en el mismo nivel de conciencia en el que estuviste acá. Te dicen entonces que pases a una revisión en donde ellos tienen acceso a todo lo que traes en tu memoria y te enseñan las partes malas de tu vida y te dicen que tienes que volver para enmendar esas cosas malas. Como en el mundo espiritual el tiempo no es lineal como lo experimentamos aquí, tú te comes el cuento y ves una vida completa como si fuera una misión de 3 días y en verdad pueden ser 70, 80, 90 años. O sea, en nuestro tiempo lineal. ¡Qué pereza! Pero bueno, la idea es reinsertarte y ya sabes que esto aquí es un circo. Y a lo largo de ese montón de años se alimentan de ti haciendo que vibres bajo porque como tienes sentimientos y empatía y ese tipo de cosas, ellos a propósito hacen que esta experiencia sea una mierda para que les produzcas ese alimento. Claro que no todo el mundo pasa por el mismo proceso y claro que hay buenos momentos, pero aquí todos tenemos momentos malos. Es parte de la experiencia humana. Pero ya estando aquí, entonces uno se toma todo a pecho y a veces es inevitable caer y producir dicho alimento. Esa es la idea detrás de todo, que el
humano siga produciendo alimento para los regresivos en la 4D. Ya tiene sentido lo de granja, ¿no? Ahora, esto está cambiando porque la gente se está educando en conciencia y ya no caen tan fácil. En ese sentido, el famoso karma no aplica porque un alma que se libera con alta vibración y en conciencia elige no caer en esa trampa. Recuerda que en todo momento tienes libre albedrío. Uno rechaza todo eso y no acuerda pactar a volver para hacer absolutamente nada. Las almas que ya saben de eso no vuelven, o sea, a menos que lo hagan de forma voluntaria. Estando aquí se te olvida, pero al desencarnar rápidamente esa alma recuerda eso. Y esas almas vuelven de forma voluntaria a encarnar por una razón en especial para llevar a cabo una función. Usualmente eso le llamamos semillas estelares. Almas que vienen de otra parte y cuando desencarnan recuerdan el camino a casa, o sea, ya saben la ruta para volver a encontrarse con su espíritu o su yo superior. O sea, ya saben que la 4D es como un barrio malo en donde no hay que hablar con nadie ni caer en pendejadas de luz ni nada de esa vaina. Desencarnan y... ¡vámonos! ¿Qué voy a estar regresando a aprender qué cosa? No. Y vuelven simplemente para existir, porque esa esencia eleva la conciencia colectiva, sin ni siquiera saberlo mientras está encarnado. Recuerda que la condición para encarnar aquí es olvidar, no recordar realmente quién eres. Entonces estas almas recién desencarnan, recuerdan. Ay, ¿verdad? Yo había venido para... Bueno, no, qué luz. No, gracias, chao. En nuestro universo, uno nunca pierde su libre albedrío. Eso lo tienes que recordar en todo momento. Ahora, por otra parte, si tu pregunta es sobre el karma, causa y efecto en el sentido que no tiene que ver con ese concepto New Age, si vamos a hablar de karma en ese sentido, yo soy fiel testigo de que las cosas se pagan aquí mismo, no tanto a través de ese proceso de reencarnación. A una persona le puede ir súper bien en algo, pero en otra cosa no le va bien. Y eso se lo van a atribuir a la suerte o a cualquier pendejada. Sabes que la gente espiritualmente ignorante cree en la suerte. Ay, me pasó porque tengo suerte. Pero la suerte no existe. El dharma sí, que es lo opuesto al karma. En ese aspecto el karma sería algo como, por ejemplo, tú haces algo malo, o sea, ocasionas algún dolor o sufrimiento a otra persona. Esto a través de tus actos. Después te vendrá otra situación en donde el balance divino te va a ocasionar el mismo dolor y sufrimiento que tú le ocasionaste a otro. Y no necesariamente de la misma forma en que ocasionaste ese dolor. Puede ser en una situación totalmente diferente, porque el universo tiene muchas formas de balancearnos a la fuerza. Y después nos ves por ahí preguntándonos, ¿pero qué hice para merecer esto? Bueno, piensa, ahí tienes una tarea pendiente. Algo hiciste mal. Ahora, todo aquí está diseñado para ser alimento, para producir esa baja vibración. Pero cuando ya entiendes que tú eres luz y que tienes libre albedrío, o sea que en pocas palabras, tú siempre has tenido el poder y que a través de tus actos tú eres el que llevas ese control. O sea que las cosas no te pasan a ti, pasan para ti. Y tu reacción a eso es lo que define la calidad de la carretera en la que estás viajando en esta encarnación o en esta vida. Por eso las religiones occidentales no te hablan de la reencarnación, porque los que diseñaron eso no les interesa que sepas el proceso ni cómo evadirlo. Y en las orientales sí te hablan del tema, pero te lo llenan de verdades a medias para que lo hagas mal. Y recuerda que ellos saben de qué forma vas adoctrinado. Entonces la New Age es el engaño que diseñaron para reemplazar lo tradicional, pero no te dicen nada de lo que te acabo de explicar. O sea, verdades a medias. Encarnado en la 3D solo contienes un pequeño porcentaje de tu luz o tu esencia completa. La idea es atajarte en la 4D para que no te logres reencontrar con el resto de esa luz tuya, lo que vendría siendo como tu espíritu o más bien tu yo superior, lo que le llaman yo superior. Ahora, tú tienes la opción de creer en esto o tienes la opción de descartarlo por completo y seguir fiel a tu sistema de creencias. Ese es problema tuyo. Pero ¿sabes quién nos habló de esto en su día? Un compa que se llamaba Yeshua. Las enseñanzas que vino a dejar eran exactamente eso. Claro, quizás con otro lenguaje más apropiado para la época. Cuando decía que él era el camino, era para que lo imitáramos, no para que lo adoráramos. Nos decía hermanos, porque fuimos creados por el mismo ente creador. En esencia somos divinos, pero estamos encarnados y con libre albedrío, y ahí es donde nos vamos perdiendo, porque tenemos todo un sistema que trabaja en contra de eso. Y la ignorancia en estos temas, entonces la mejor frase que él utilizaba para describir eso era cuando decía: mi pueblo
perece por falta de conocimiento. No, y cuidado que también nos advirtió sobre la luz, pero esa parte no la publicaron. No, y que nadie me venga a decir que no, porque nadie estaba ahí. ¿Sabes que siempre sale un payaso y que no? Yo sí estaba ahí, yo recuerdo eso, y yo caminé con él, y yo recuerdo todo, y él no dijo nunca nada de eso. Sí, cómo no hay, por favor. Las escrituras occidentales evaden todo lo que tenga que ver con ese tema. No le podemos decir a los borregos dónde está la puerta para salir del establo, se los daña el negocio. A ver, aquí veo más adelante que preguntas si es posible limpiar todo el karma en esta vida o encarnación. Pues con el conocimiento que te acabo de dar, creo que eso se responde solo. La verdad, la forma en que veo que nos han vendido el concepto de karma es como diciendo, bueno, tú eres impotente a lo que te está pasando porque tú traes esa deuda de antes y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y si vives con ese pensamiento, pues ni modo, dejas de tomar acción para salir del sistema arconte. Bien, hasta ahí con esa, vamos con la que sigue. Desde Bogotá preguntan, ¿en el momento en que nos desconectamos de este plano afecta en algo los diferentes rituales que se hacen sobre el cuerpo inerte? ¿Qué te gustaría que te hicieran cuando te desconectes? Muñeco, escucha. El contenedor en ese momento para. Driver du en liten bedrift? Da skal ikke du ha en vanlig bank. Da skal du ha Folio. Folio er en bedre banktjeneste for bedrifter, levert i samarbeid med Sparebanken Norge. Du får en superenkel nettbank som gir full kontroll på regnskapet, markedets beste sparerente og kundeservice som faktisk ønsker å hjelpe deg. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrekker oss fremfor de store bankene. Folio, smartere enn banken. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt. Es solo materia. O sea que esta es mi forma de verlo. Cada cual tiene su creencia o su forma de pensar. Y no me voy a meter en eso no es asunto mío. Pero para mí, luego de que la energía consciente o alma abandona el cuerpo, ya el cascarón no es la persona. Yo lo veo exactamente como la analogía del vehículo y el conductor. El vehículo se dañó, pero el conductor no. Y en verdad al conductor es el que vas a extrañar. Pero a ese conductor o conductora no le pasó nada. Por el motivo que sea, se fue y abandonó su vehículo. Solamente se bajó de ese vehículo y seguirá su viaje. No sabemos si a pie o si va a utilizar otro vehículo. Del lado de acá solamente podemos especular porque, bueno, puedo tener una leve idea de cómo seguirá el viaje según el sistema de creencias que llevaba a esa conciencia al irse de aquí. Pero cuando desvive a alguien, claro, es doloroso para nosotros que seguimos aquí en la simulación. Pero para el que se salió de la simulación, no. Mira, y te voy a decir que esa analogía del vehículo y el conductor funciona mucho mejor psicológicamente para nosotros que quedamos aquí lidiando con el sentimiento de la pérdida. Claro que duele, pero duele menos cuando tienes claro cómo funciona el mundo espiritual. Y ¿sabes cuándo duele menos todavía? Cuando le agregas a la ecuación el factor enfermedad o sufrimiento. O sea que no tiene sentido tener a una persona aquí sufriendo solo porque no quieres que te haga falta. Y eso lo podemos aplicar hasta para una mascota. Cuando tú logras finalmente entender cómo funciona el mundo espiritual, logras entender que nosotros no somos cuerpos físicos que tendremos una experiencia espiritual. Es todo lo contrario, es al revés. Somos espíritus que tenemos durante un tiempo limitado una experiencia física. Y ese es el tiempo en que conociste a la persona que se fue. Recuerda que el tiempo no funciona igual en el mundo espiritual. Es lineal para nosotros, pero allá no. Nuestra esencia es eterna. Somos eternos. Mira, yo he llegado a pensar, y ese soy yo. Como siempre, yo no le estoy diciendo a nadie cómo tiene que pensar. Y esto aplica para tanto este o como cualquier episodio. Por eso no se anuncia. Porque hay gente que está tan metida en su sistema de creencias que no saben cómo reaccionar cuando son confrontados con un concepto que no coincide con su ego o con su forma de ver las cosas. Especialmente la gente que está adoctrinada o dormida. Y aquí honestamente yo no tengo tiempo para esa mierda. ¿Sabes? Como tratar de imponer una forma de pensar sobre la otra. Y todo eso es como innecesario. Qué pereza. O sea, como que no es la idea de esto, ¿no? Yo no hago esto para eso. Es un contenido solamente para cierto nivel de conciencia. Y va a llegar a quien tiene que llegar. Total, yo creo que como que ya me salí del tema. Volviendo acá. Pero lo que yo iba a decir era que, bueno,
sea, yo no le estoy diciendo a nadie cómo proceder en un caso de estos cuando desaparece un ser querido, pero para mí he llegado a pensar que todo el ritual ese de velar a la persona y luego hacer un sepelio grande lleno de gente llorando, eso yo lo veo como un ritual de baja vibración. Mucha otra gente dirá, bueno, pero es como nuestra forma de brindarle el debido respeto a quien fue esa persona en vida. O sea, como una despedida digna, lo cual respeto su forma de pensar, perfecto. Pero yo lo veo como un ritual de baja vibración en donde es muy fácil la alimentación de estos entes. Y fíjense quiénes son los que más promueven ese tipo de actividad como que fuera la correcta, y fíjense dónde se realizan. En los más grandes comederos energéticos, cementerios e iglesias. Por cierto, otro comedero energético puede ser un hospital. ¿Sabes la cantidad de sufrimiento que hay en esos lugares? Son lugares de bajas vibraciones. Pero bueno, eso es solamente mi forma de verlo. Tú puedes seguir viéndolo como quieras. Aquí no se trata ni de que tú ni yo estemos equivocados, sino que son diferentes formas de ver lo mismo. Entonces, por razones espirituales más que nada, no estoy muy de acuerdo tampoco con llevar niños a esos lugares. Los niños, y más todavía menos de los 7 años, son muy fáciles de parasitar. Eso de llevar niños al hospital para visitar al tío no sé qué, no. Digo, si ya el mismo niño es el autor del suceso, bueno, ni modo. Pero normalmente para mí deben como que estar lejos de esas situaciones. Y con respecto a la otra parte de tu pregunta sobre lo que me gustaría a mí que hicieran con mi avatar o contenedor cuando me desconecte, creo que con todo lo que he dicho queda muy claro que no me interesa. Para mí este es solo el vehículo o el avatar que estoy dejando y ya yo me fui. Así que ya no me interesa, hagan con eso lo que quieran. Es más, yo ni siquiera veo mal lo de la costumbre de la cremación. Sí, yo sé, es como menos alimento para la naturaleza de repente, pero lo veo más como saludable. Para los que siguen aquí en la simulación, y esa parte no la voy a explicar, yo me entiendo. Entonces, para los que tienen problemas para comprender el punto de vista de la gente espiritual, y dije espiritual, no religiosa, son cosas distintas. En lo espiritual, en cuanto al concepto de trascender o dejar de operar en la 3D, o en un lenguaje más sencillo, desvivir. Para los que no entienden y piensan que desvivir es el final de la historia, bueno, quizás es el final de la historia conocida para algunos. Y esas personas se tienen que educar en algo. El morbo o el miedo que hay sobre ese tema es únicamente porque desde aquí, o sea, desde este plano existencial, se le tiende a temer a lo desconocido. Pero en realidad, como lo quieras ver, o sea, si lo quieres ver desde la filosofía o desde la ciencia, ese pensamiento es irracional. Por eso no entiendo mucho a los ateos, porque puedo entender que quieran pruebas de todo, pero vamos, desde el punto de vista filosófico, nada que existe puede dejar de existir. Dejar de existir no te cabe en la mente porque esa no es una vaina. El mismo concepto es contradictorio. Y si lo quieres ver desde el punto de vista de la ciencia te dice que la energía no se puede destruir o eliminar, solo se puede transformar, y eso es lo que sucede con la energía consciente que habita un avatar físico a la hora de trascender. Nosotros somos energía, por eso tenemos emociones. La energía en movimiento o moción es la emoción. Vamos con la que sigue. Esta viene de Venezuela. Dice, en 1999, durante el temor por el cambio del año 2000, sí, claro, lo recuerdo, yo tenía como 32. Vi un programa de TV que enseñaba cómo salir del cuerpo para no perderse en el cambio de año. Tenía unos 12 o 13 años. Mira qué vergüenza, yo acabo de decir cuánto tenía yo. Y decidí intentarlo siguiendo las instrucciones, una respiración especial, ojos cerrados y repetir unas palabras. Sorprendentemente lo logré. Vi mi cuerpo en la cama, el de mis padres, y mis perros me miraban pero no me reconocían. Hasta hoy sigo buscando el video, pero no lo he vuelto a encontrar. ¿Qué crees que pasó? O sea, no entiendo, ¿no lo seguiste haciendo por no tener el video a mano? Porque eso es lo que estoy como entendiendo. Bueno, pero si lo que dices de verdad te pasó, lograste un desdoblamiento. Hiciste un viaje astral, pero lo que no comprendo es la finalidad. ¿Por qué no lo usaste para ir a ningún lugar relevante? Porque la historia no sigue. O por lo menos la historia no la estás contando completa. Bueno, pero también a los 13 años... La verdad, uno más es el miedo, que uno no tiene curiosidad de ir a ninguna parte sin cuerpo físico. Y seguro los perros sí te vieron, porque los perros perciben energía que nosotros no. Pero ¿sabes quién sí te hubiera reconocido? Un gato. Por esa razón los gatos eran tan sagrados y venerados en el antiguo Kemet o Egipto. Los gatos, aparte de ver energía, reconocen la naturaleza de esa energía. Los perros la ven, pero no la reconocen, eso dicen. Porque honestamente yo no recuerdo haber sido perro ni gato en otra encarnación. Pero bueno, en fin, si eso es cierto, fueron tus pininos o tus primeros pasitos en lo que llamamos viaje astral o desdoblamiento. Con esa habilidad eras fácil candidato para trabajar con una agencia de inteligencia de cualquier potencia mundial. Siguiente pregunta.
Desde Chile quieren saber. Tengo dudas sobre cosas de la Matrix. Nunca me ha pasado, pero he escuchado en el tubo cosas de viajeros del tiempo que van y a veces vuelven. Obviamente algunas pueden ser ciertas y otras han sido para ganar seguidores. Pero ¿tú qué crees? Yo creo lo mismo. Solo una pequeña porción de ellos son de verdad. La mayoría son habladores de mierda para llamar la atención. Y más cuando se gana dinero teniendo visitas y seguidores en un video. Para mí el dinero daña mucho la credibilidad de esas cosas. Y los casos que pueden ser ciertos son muy pocos. Y no buscan tener fama. La Matrix no permite que la gente de verdad que tiene habilidades como esas sean muy famosas. Así que toda esa vaina de que vi en el futuro de la humanidad, vi un desastre y tal y cual. Yo no le hago mucho caso a ese tipo de predicciones porque la conciencia colectiva puede cambiar o crear por completo otro futuro. Ahora, no me malinterpretes eso de los viajes en el tiempo si los veo posibles. Porque eso más bien tiene que ver como con las líneas temporales. Bueno, y sigo por acá. Dice, y la otra de universos paralelos, y creo que sí, a veces cambiamos de universos y pasan los efectos Mandela. Sí, los efectos Mandela tienen más que ver es con las líneas temporales. Porque esa vaina empezó a pasar desde que construyeron la vaina esa allá en Suiza, ese colisionador de vaina. Pero entonces lo que quiere saber la persona es qué pasa con los otros yo y esas vidas paralelas, ¿no? Bueno, creo que te voy a retorcer un poquito la cabeza así y que agárrate. Recuerda que la simulación según la física cuántica, por lo comprobado con el fenómeno del observador, nos dice que a lo que tú llamas realidad es algo creado por la observación consciente. Hay 1000 posibilidades, pero la que experimentas tú la has ido creando tú. O sea que tu conciencia crea tu realidad y esa realidad se percibe diferente según el contenido de tu mente, específicamente el subconsciente. Ahí ya estaríamos entrando en todo lo de la manifestación y la ley de atracción, etcétera, que no es el tema ahora mismo. Entonces, si aplicamos ese conocimiento al concepto de viajar en el tiempo, eso quiere decir automáticamente que sí, hay un pasado que podemos visitar desde el punto de vista de nuestro universo, obviamente, porque aparentemente los viajes en el tiempo tienen puntos de acceso, pero en el caso del pasado, solo se puede visitar desde el universo en que habita nuestra conciencia, porque ahí es donde sucedieron los eventos que nos han traído hasta este momento, en este universo. Por eso es que los efectos Mandela son una cagada. Pero cuando hablamos del futuro, la vaina se complica más, porque todos los futuros son probables, porque no puedes tener un futuro ya escrito en piedra, porque entonces no habría libre albedrío. El futuro que vas a experimentar tú lo construyes tú, y el futuro del colectivo que se construye de no sé cuántos millones más de conciencias o fractales, lo que llamamos conciencia colectiva, que cohabitan contigo en este plano existencial o la 3D, si prefieres llamarle así. Eso se va decidiendo sobre la marcha, o sea que ese futuro se está escribiendo y se manifestará en su momento como realidad. Ahora, con una computadora cuántica puedes saber las diferentes opciones que existen para futuros, pero tienes que alimentar a esa computadora, tienes que ingresarle datos, como diciendo, bueno, si en este momento sucede tal cosa, ¿cuál sería el probable futuro bajo ese escenario? Digo, de eso se trataba la operación que llevó a cabo la agencia de 3 letras del país del norte el siglo pasado, la operación Looking Glass. Y si hablamos del pasado, para eso el italiano aquel se inventó el supuesto cronovisor que existe en el Vaticano, que por cierto nadie ha tenido acceso a él, porque para esa institución fuera una cagada muy grande que la gente supiera la realidad de los mensajes que dejó Yeshua, o sea, en sus propias palabras salidas de su boca. No estamos hablando de la versión modificada que le han taladrado a los católicos en la cabeza. Toda la historia fuera diferente si todo el mundo pudiera tener acceso a viajar en el tiempo. Se darían cuenta del engaño en que vivimos. Entonces, para responder específicamente esa parte de tu pregunta que dice ¿qué pasa con los otros yo? Muñeco, habrán universos en donde tú ni siquiera tienes un cuerpo físico, porque tus papás no se conocieron y tú no encarnaste. Pero dentro de los universos en donde sí existes, en uno eres multimillonario, en otro eres pobre, en uno eres feliz y en otro no lo eres porque tienes muchos problemas, etc. O sea, todas las posibilidades que existan. Pero lo bonito de esto es que solo puedes experimentar el universo actual en donde habita tu conciencia. Y por eso tienes que elevarla. Y por eso es recomendable que en este hagas las cosas bien para que lo experimentes de la mejor forma. O sea, que procura ser la mejor versión de ti en este universo. Y ya me duele la cabeza por haber tenido que pensar tanto para darte esa respuesta. Además, la resonancia Schumann como que no me está colaborando. Bien, vamos a llegar hasta aquí.
Debido al giro o cambio de dirección que voy a tomar, el mensaje más importante ya lo comuniqué al principio del episodio. Para mí no tiene ningún sentido seguir evadiendo las dos letras, ¿qué carajo? La I y la A, para que no me pongan el láser por estar diciendo pendejadas que no debo, si voluntariamente algunos vienen a entregarle en bandeja de plata el contenido al sistema. Es como tonto. Así que lamentablemente no habrán más episodios profundos porque como la información no la pueden procesar, entonces piensan que esas dos letras les pueden verificar o validar algo. O sea, ya se dieron cuenta que el buscador con G engaña en muchas cosas, especialmente las que no quieren que sepas. Imagínate esa nueva herramienta. Entonces, como estoy divulgando a través de una plataforma oficial, yo no tengo forma de controlar eso. Y bajo ese escenario, para mí la mejor opción o es desaparecer, como ya lo he hecho en otras plataformas, o simplemente no bajar a tanta profundidad porque yo mismo me estoy poniendo una X grandota en la espalda. Yo a mí mismo o a mi familia. Y créanme que mientras esté encarnado, eso no me interesa. Así que nuevamente agradezco la audiencia que me brindaron y nos vemos pronto. Muy noble la misión y todo, pero no para salir perjudicados. Si algo de lo que escuchaste aquí te sirvió, Recuerda que te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.